En la vasta extensión del universo, donde las estrellas brillaban como diamantes esparcidos por un negro infinito lienzo, existía un reino como ningún otro. Era un reino bañado en brillantes tonos violeta y dorado, donde torres cristalinas atravesaban remolinos de nubes de gas iridiscente. Este fue el hogar de los Iloranos, una raza de seres cuya piel brillaba con un resplandor etéreo, sus ojos reflejaban los colores de la nebulosa distante. Princesa Liara. Siempre había sabido que ella era diferente a su gente. Mientras que otros se movían con elegante precisión, su movimiento, sincronizados a un ritmo antiguo que resonaba a través del tejido mismo de su mundo. Ella tropezó con su propia Su cabello, en lugar de fluir en ondas perfectas como el resto de su especie, parecía tener una mente propia, enredándose en rizos salvajes que desafiaban la gravedad. Lo más sorprendente, su voz, destinado a armonizar con la sinfonía celestial que llenaba su atmósfera, se agrietaba y vacilaba cada vez que lo intentaba, para unirse a sus canciones. Desde el momento en que pudo recordar, Liara había enfrentado rechazo. Los cortesanos reales susurraron detrás de sus delicadas manos cuando ella pasó, sus voces musicales soltaban notas de desdén. Los jóvenes príncipes que se le presentaban como posibles pretendientes que se inclinarían respetuosamente al principio, pero sus ojos se alejarían rápidamente, buscando coincidencias más adecuadas entre sus compañeros. Incluso su propia familia, aunque la amaban profundamente, luchó para ocultar su decepción cuando ella no logró dominar la más simple de sus tradiciones. Su posición como heredera de la trono solo empeoró las cosas. Los miembros del consejo, con su sabiduría ancestral y su rígida adhesión al protocolo, a menudo le recordaba que una reina debe encarnar la perfección. Hablaron de alianzas y ceremonias diplomáticas, bailes que requerían gracia que ella no poseía. Cada fracaso, cada paso torpe o silencio incómodo fue recibido con tamaño decepcionado y cabezas temblorosas. Sin embargo, a pesar de este rechazo constante, algo notable ardía dentro. El corazón de Liara. Ella observó a los humanos a través de sus transmisiones primitivas, cómo celebraron la individualidad y abrazó la imperfección. Su música puede carecer de la precisión de las armonías ilorianas, pero transmitía una emoción cruda. Eso resonó profundamente en su alma. En su arte, ella veía belleza en el caos. En sus historias, ella encontró coraje en la vulnerabilidad. Cada noche, cuando el palacio de cristal se callaba y el peso, ante la expectativa que se sentía particularmente pesada, Liara se retiraba a su balcón privado. Allí miraría al planeta verde-azul que colgaba en su cielo como una joya preciosa. La Tierra la fascinó con su clima impredecible, patrones y paisajes diversos. Pero, sobre todo, se sintió atraída por los propios humanos, criaturas que usaban sus defectos como insignias de honor, que encontraron fuerza en sus diferencias en lugar de verlas como debilidades. El día todo cambió empezó como cualquier otro. Liara se quedó en el gran salón mirando. Sin embargo, otro grupo de pretendientes realiza sus elaborados rituales de cortejo. Su padre, el rey Val, se sentó sobre su trono cristalino, su expresión cuidadosamente neutral mientras observaba los procedimientos. La reina Nisa, a su lado, mantuvo una sonrisa gentil que nunca llegó a sus ojos preocupados. A su alrededor, la cancha zumbaba con anticipación, cada miembro esperando a ver qué príncipe finalmente captaría la atención de la princesa. Príncipe Kalon D. El sistema estelar vecino ejecutó un descenso en espiral perfecto, su cuerpo brillando con energía controlada mientras aterrizaba. Antes de Liara. Su interpretación fue impecable, cada movimiento preciso, cada nota de su canción perfectamente entonada. La corte estalló en corteses aplausos, pero Liara no sintió que nada se agitara en su corazón. Ella logró una pequeña sonrisa. Practicó la respuesta a tales exhibiciones, mientras que por dentro se sentía cada vez más hueca. A medida que pasaba el día, más príncipes tomaron sus turnos. El príncipe Torin creó intrincados patrones de luz que bailaban por la habitación, mientras que el príncipe Reiner demostró su dominio de la manipulación gravitacional al hacer flotar varios cristales masivos en complejos formaciones. Cada exhibición fue más impresionante que la anterior. Sin embargo, ninguno pudo penetrar la barrera invisible. Eso parecía rodear el corazón de Liara. Durante un descanso entre actuaciones, Liara se excusó en el palacio. Jardines. Necesitaba un momento para respirar, para escapar del peso sofocante de las expectativas. Mientras vagaba entre los plantas luminiscentes,
notó algo inusual. Un extraño parpadeo en el aire sobre uno de los reflectores. Piscinas. Curiosa, se acercó con cautela, extendiendo instintivamente la mano. De repente, un brillante flash iluminó el jardín, y ante ella se encontraba un humano, no un humano cualquiera, pero uno vestido con lo que parecía ser un simple uniforme de trabajo. Su rostro estaba manchado de grasa. Miró a su alrededor salvajemente. Claramente estaba tan sorprendida de estar allí como de verlo a él. A diferencia de los elegantes príncipes que habían desfilado ante ella, el hombre parecía completamente fuera de lugar en el refinado ambiente de los jardines reales. ¿Dónde estoy? El humano. Preguntado, su voz áspera y sin pulir en comparación con los tonos melódicos del habla siluriana. Su confusión era evidente, pero había algo más en sus ojos. Una chispa de determinación tal vez, o tal vez simplemente terquedad. Fuera lo que fuera, atrapó a Liara completamente desprevenida. Para los primeros. En algún momento de su vida, Lara se encontró incapaz de hablar. No por nerviosismo o incomodidad social, sino debido a que su mente estaba llena de pensamientos y sentimientos, no podía procesarlos de inmediato. El humano antes. Ella se movió incómodamente, sus botas rozando el camino de cristal prístino. Pasó una mano por su oscuridad cabello, dejando atrás una raya de grasa, y Lara sintió que un calor inesperado se extendía por su pecho. Lo siento, Seth, con su voz cargada de vergüenza. No sé cómo he llegado hasta aquí. Un minuto estaba arreglando un motor en mi barco, y al siguiente hizo un gesto impotente a su alrededor. La forma informal en que hablaba sin ningún intento de formalidad o pretensión era tan refrescantemente diferente de las interacciones cuidadosamente coreografiadas a las que estaba acostumbrada. La conmoción inicial de Lara dio paso a la curiosidad. Ella estudió sus características. El ligero rastrojo en la mandíbula, las manos callosas que hablaban de trabajo duro, las líneas alrededor de los ojos que sugirió que sonreía a menudo. No hubo artificio en su apariencia, ni intento de presentar una fachada pulida. Él simplemente estaba parado allí con su ropa manchada de grasa, mirándola con genuino interés en lugar de juicio. Tú eres no de por aquí, finalmente logró decir, con la voz ligeramente temblorosa. No fue lo más profundo observación, pero rompió el hielo. El humano se rió entre dientes, un sonido cálido y ligeramente autocrítico. Eso es decirlo suavemente, respondió, sus labios curvándose en una sonrisa lópica. Yo soy Jack, por cierto. Y tú eres la princesa Liara. Ella respondió automáticamente, entonces. Mordió su labio. Normalmente, a esta presentación le seguiría una reverencia formal o algún gesto elaborado de respeto. En cambio, Jack simplemente asintió y extendió la mano. Encantado de conocerte, princesa Liara, dijo, su tono respetuoso, pero no excesivamente diferencial. Cuando ella dudó, él bajó la mano con una sonrisa comprensiva. Correcto. Probablemente no sea tu costumbre darte la mano. Mi mal. La simplicidad de la interacción fue desarmante. Lara se relajó de una manera que nunca lo había hecho durante ninguna función oficial en la corte. Aquí. Era alguien que no conocía su reputación, que no había escuchado los rumores sobre su torpeza o su incapacidad para ajustarse a la realeza. Expectativas. Para él, ella era solo Liara. Mientras hablaban, Jack explicó sobre su trabajo en cargueros espaciales, sobre crecer en la Tierra y aprender a arreglar cualquier cosa mecánica. Él habló de desafíos superados a través de la persistencia en lugar de la perfección, de amistades forjadas a través de luchas compartidas en lugar de que las alianzas calculadas. Cada historia pintaba una imagen de un mundo tan diferente al suyo, pero de alguna manera familiar en su autenticidad. Por primera vez, Lara se sintió vista, verdaderamente vista. No como una princesa que no cumplió con las expectativas, sino como una persona con pensamientos y sueños propios. Ella se encontró riéndose de las anécdotas de Jack, su habitual autoconciencia derritiéndose frente a su genuino interés. Cuando él mencionó que extrañaba sus comidas terrestres favoritas, ella escuchó atentamente, fascinada por las descripciones de pizza y chocolate que sonaban mucho más atractivos que cualquiera de los platos meticulosamente preparados que se sirven en el palacio. Su conversación fluyó naturalmente, sin los protocolos estructurados que regían cada interacción en su mundo. Jack preguntó preguntas sobre la cultura siluriana con genuina curiosidad, no para impresionar o ganarse el favor, sino porque quería. Entiende.
Cuando ella tropezó con las explicaciones, él no miró hacia otro lado decepcionado. En cambio, se inclinó más cerca, animándola a continuar. El tiempo pareció perder sentido mientras hablaban. Los jardines formales, diseñados para muestra una simetría perfecta y una belleza controlada, desvanecidas en el fondo. Todo lo que importaba era este momento. Esto. Conexión con alguien que la aceptó exactamente como era. Por primera vez en su vida, Lara entendió lo que significaba. Destinada a sentirse realmente cómoda en su propia piel. Mientras Lara y Jack continuaban su conversación, la realidad de la situación comenzó a entrometerse en su nueva conexión. El comunicador de Jack, todavía apegado a su belt, crujió intermitentemente, lo que indica que su tripulación probablemente lo estaba buscando. Cada ráfaga de estática parecía alejarlo más del momento en que estaban compartiendo, recordándoles a ambos que esta reunión fue temporal en lo mejor. Probablemente debería averiguar cómo volver, dijo Jack de mala gana, aunque sus ojos permanecieron fijos en Liara. Pero antes de que yo lo hiciera, hizo una pausa, frotándose la nuca en un gesto que se estaba convirtiendo en entrañablemente familiar para ella. He estado pensando en algo. El corazón de Lara. Acelerado. Había pasado toda su vida preparándose para momentos como este, ensayando respuestas al matrimonio. Propuestas de innumerables pretendientes. Sin embargo, ahora, de pie ante esta humana que no sabía nada de sus obligaciones reales o de las implicaciones políticas de tal pregunta, ella se sentía completamente desprevenida. ¿Y sí? Jack tomó una profunda aliento, su confianza habitual vacilando ligeramente. ¿Y si me quedo? ¿Y si nosotros? ¿Exploró más esta conexión? Hizo un gesto entre ellos, abarcando todo lo que habían compartido en su breve tiempo juntos. Sé que suena loco. Venimos de mundos diferentes. Literalmente. Pero a veces las ideas más locas resultan ser las que más vale la pena perseguir. Lágrimas picadas en él. Esquinas de los ojos de Liara. Ella había soñado con escuchar estas palabras, pero nunca así, nunca con tanta honestidad y sinceridad. Vulnerabilidad. Los príncipes que la habían cortejado antes habían hablado de deberes y alianzas, de fortalecer lazos entre sus pueblos. Jack habló solo de conexión, de posibilidad, de elegir abrazar lo desconocido. Juntos. Pero tu mundo, comenzó ella, con la voz temblorosa. Tu vida. ¿Cómo podría? Es posible que dejes todo eso atrás. Jack se acercó, su presencia tanto reconfortante y abrumador. Mi vida está donde quiera que elija hacerla. Ahora mismo. Se siente como si estuviera parado aquí mismo contigo. Extendió la mano tentativamente, su mano flotando cerca de la de ella sin tocar. No sé cómo funciona esto en tu cultura, pero en la Tierra, cuando encontramos algo, alguien por quien vale la pena luchar, no nos soltamos fácilmente. El peso de sus palabras recayó pesadamente sobre los hombros de Liara. Ella pensó en sus padres. De los miembros del consejo que habían pasado años tratando de moldearla en la princesa perfecta. Ella imaginó el escándalo, las complicaciones diplomáticas que surgirían de una unión tan inédita. Sin embargo, debajo de todo, estas consideraciones prácticas establecen una verdad más profunda. Nunca se había sentido más viva que en presencia de Jack. Lara empecé y luego paré abrumada por la magnitud de lo que era. Ofrecimiento. Una oportunidad para alejarse de las rígidas expectativas que habían definido su existencia. Una oportunidad para construir algo real, algo basado en el entendimiento mutuo más que en la obligación. Pero era justo preguntar esto. ¿De él? ¿Arrastrarlo a un mundo de política y tradición en el que incluso ella luchó por navegar? Antes de que ella pudiera responda, estalló una conmoción al borde del jardín. Varios guardias reales se acercaron, sus armas desenfundadas, pero se mantuvieron bajas en un gesto de precaución en lugar de agresión. Detrás de ellos, sus padres surgieron, sus expresiones una mezcla de preocupación y autoridad. Liara, su madre, llamada, su voz soportando el peso de generaciones de protocolo real. Usted debe. Comprende las implicaciones de lo que estás considerando. Este humano no puede comprender las responsabilidades. Eso viene con ser parte de nuestra familia real. Su padre dio un paso al frente, su comportamiento generalmente estoico suavizado por el amor que sentía por su hija. Solo queremos lo mejor para ti, hija mía. Merecemos a alguien que entienda nuestras costumbres, que pueda apoyarlo en el cumplimiento de sus deberes con nuestra gente. Jack criado.
sus manos en un gesto de paz, aunque su postura seguía siendo protectora. Con el debido respeto, majestades, puede que no. Entiendo tus caminos todavía, pero estoy dispuesto a aprender. Me preocupo por Liara. No su título o su posición, sino quién. Ella es como persona. La tensión en el aire era palpable mientras Liara permanecía atrapada entre dos mundos. Por un lado, todo lo que había conocido, su familia, su cultura, sus responsabilidades. Por otro, él. Promesa de algo completamente nuevo y terriblemente maravilloso. Ella miró a Jack, viendo en sus ojos lo mismo. Determinación que inicialmente la había atraído hacia él. Luego se volvió hacia sus padres, reconociendo la genuina preocupación. Grabado en sus rostros. Debe haber una manera, dijo en voz baja, con la voz. Llevando una fuerza que no sabía que poseía. Una forma de unir nuestros mundos, de crear algo nuevo a partir de nuestros diferencias. Dio un paso hacia Jack, luego otro, hasta que se paró directamente a su lado. No te estoy preguntando. Para decidir ahora mismo. Solo danos la oportunidad de explorar esta posibilidad. El silencio que siguió fue ensordecedor, roto solo por el zumbido distante de los campos de energía del palacio. Todos esperaron. Los guardias, sus padres, el propio Jack, para que ella continuara. Pero Lara sabía que este momento marcó solo el comienzo de un viaje mucho más largo. Uno que requeriría coraje, compromiso y fe. En el poder de la conexión para trascender incluso las vastas distancias entre las estrellas. A medida que pasaban los días, Lara se encontró a sí misma, navegando una delicada danza entre dos mundos. Durante las horas del día, cumplió con sus deberes reales con renovados propósito, abordando cada tarea con una determinación que sorprendió incluso a sus críticos más severos. Los miembros del consejo. Notó su mejor enfoque, aunque lo atribuyeron a una mayor presión en lugar de al crecimiento personal. Por la noche, se reunió en secreto con Jack, a quien se le había concedido alojamiento temporal en el palacio después de intensas negociaciones. Las reuniones se convirtieron en un santuario de las crecientes presiones de la vida en la corte. En presencia de Jack, Liara descubrió aspectos de sí misma que nunca supo que existían. Ella se rió más libremente, expresó opiniones sin segundas intenciones. Y gradualmente se deshizo de las capas de dudas que se habían acumulado durante años de rechazo. Jack a su vez demostró notablemente adaptable, aprendiendo costumbres básicas de Siorean con entusiasmo y cometiendo errores honestos que de alguna manera se hizo querer aún más por quienes los presenciaron. Sin embargo, su relación no estuvo exenta de desafíos. Los tradicionalistas dentro de la corte veían su vínculo como una amenaza para siglos de orden establecido. Circularon susurros sobre la impracticabilidad de una unión siloriana humana, citando diferencias biológicas y culturales. Incompatibilidades. Algunos cuestionaron abiertamente si el afecto de Lara por Jack era simplemente un rebelión contra sus obligaciones reales. A pesar de estos obstáculos, su conexión se profundizó. Jack presentado. Liara a los conceptos humanos de las relaciones, la importancia de la comunicación, el valor de lo compartido. Experiencias, la belleza de construir algo juntos en lugar de seguir caminos predeterminados. A cambio, Liara le enseñó sobre la resonancia emocional siloriana. Cómo su gente se comunicaba a través de sutiles cambios de energía y compartía vibraciones. Descubrieron que sus diferencias se complementaban en lugar de chocar, creando una armonía única que ninguno de los dos había experimentado antes. Una noche, mientras caminaban por los pasillos menos formales del palacio, Jack se detuvo de repente. Lara dijo, su voz inusualmente serio. Necesito mostrar tú algo. Él la condujo a una pequeña cámara que había convertido en un taller improvisado, revelando un dispositivo. Eso latía con tecnología humana y siloriana. He estado trabajando en esto, explicó, con los ojos brillando con emoción. Es una especie de traductor, pero no solo para el lenguaje. Convierte nuestras frecuencias emocionales para que podamos comprender verdaderamente los sentimientos de los demás. Lo demostró activando el dispositivo. Y Liara jadeó al sentir que las emociones de Jack se apoderaban de ella. Su admiración, su incertidumbre, su inquebrantable compromiso con su relación. Las lágrimas corrían por su rostro cuando se dio cuenta de la profundidad de su esfuerzo. Sin siloriano pretendiente alguna vez había intentado salvar sus diferencias fundamentales de manera tan completa. La mayoría esperaba que ella adaptarse por completo a sus costumbres,
mientras que ella se había resignado a no encontrar nunca una verdadera conexión. Sin embargo, aquí estaba Jack usando sus habilidades técnicas para crear un puente literal entre sus mundos. La noticia de su progreso llegó a la Tierra, donde los superiores de Jack expresaron reacciones encontradas. Algunos vieron potencial en fomentar las relaciones con los países avanzados, civilización sioreana, mientras que otros advirtieron de los peligros de la contaminación cultural. Compañeros de tripulación de Jack enviados mensajes de apoyo, compartiendo historias de resiliencia y adaptación humanas a lo largo de la historia. Estas cuentas reforzó la determinación de Liara, mostrándole que las relaciones interculturales, aunque desafiantes, podrían conducir a cosas increíbles. Crecimiento y comprensión. El punto de inflexión se produjo durante un festival tradicional de la unidad siloriana. Mientras Liara se preparaba para participando en los bailes ceremoniales, sintió la presencia de Jack cerca. En contra protocolo, se unió a ella en las cámaras de práctica, intentando aprender los pasos complejos. Sus movimientos fueron incómodo al principio, pero él persistió. Impulsada por el deseo de compartir su herencia en lugar de mantenerse al margen de eso. Al verlo luchar y mejorar, Lara experimentó una revelación. La relación no se trataba de que ninguno de los dos cambiara por completo para adaptarse al mundo de los demás. Se trataba de crear algo new, una fusión de sus culturas que honró a ambos mientras forjaba un camino único hacia adelante. Esta realización la llenó con un coraje que ella no sabía que poseía. Cuando llegó el festival, Liara tomó una decisión audaz. Como él comenzó la música tradicional, ella dio un paso al frente, no sola como exigía el protocolo, sino con Jack a su lado. El tribunal jadeó colectivamente, pero ella se mantuvo firme, sintiendo la presencia solidaria de Jack a través de su frecuencia. Traductor. Juntos, se movieron a través del baile, imperfectos, pero sinceros. Sus esfuerzos combinados creando un espectáculo. Eso no era santosiura ni humano, sino algo completamente suyo. La reacción fue inmediata y dividida. Algunos, los miembros de la corte se escandalizaron por esta violación de la tradición, mientras que otros observaron con fascinación como dos culturas fusionadas en tiempo real. Sus padres observaban desde sus tronos, sus expresiones ilegibles, pero sus energías que irradian emociones conflictivas. A pesar de todo, Liara se centró en el momento, en la conexión que compartía con Jack, sabiendo que esta declaración pública era necesaria para que su relación avanzara. Como él. Las notas finales de la música ceremonial se desvanecieron, Liara y Jack se pararon en el centro del escenario, respirando con dificultad pero unidos. Él. La corte esperó en tenso silencio, el aire denso por el peso de la tradición chocando con la promesa de algo nuevo. Liara sintió los ojos de todos sobre ellos. Los miembros del consejo que habían dudado durante mucho tiempo de su capacidad para cumplirla. Deberes reales, los tradicionalistas que se aferraban a costumbres centenarias y la generación más joven que observaba con un mezcla de esperanza y aprensión. Sus padres se levantaron de sus tronos, moviéndose con una gracia deliberada que ordenaba. Atención. La expresión del rey Baelon permaneció inscribible, pero los ojos de la reina Ms brillaban con lágrimas sin derramar. Ellos. Se acercó a la pareja lentamente, cada paso resonando por el vasto salón. El traductor de frecuencias tarareó suavemente. Entre Liara y Jack, transmitiendo sus emociones entrelazadas a quienes son lo suficientemente sensibles como para percibirlas. Nosotros hemos visto, comenzó el rey Baelon, su voz soportando el peso de generaciones mientras nuestra hija luchaba por encontrar su lugar dentro de nuestra sociedad. Hemos sido testigos de su dolor, su aislamiento y su anhelo de aceptación. Él hizo una pausa, mirando a Jack con una intensidad que hizo que el humano enderezara su postura. Y ahora la vemos erguida, su espíritu encendido por una conexión que desafía nuestras expectativas y desafía nuestras tradiciones. La reina Nisa colocó un mano gentil sobre el hombro de Liara. Como padres, nuestro mayor deseo es ver a nuestros niños felices. Sin embargo, como gobernantes, debemos considerar las implicaciones de tal unión en nuestra gente, en nuestra cultura y sobre el delicado equilibrio que mantenemos en el sector de la galaxia. Su voz tembló levemente. La elección ante nosotros no es sencillo. Requiere que sopesemos siglos de tradición con la posibilidad de un crecimiento sin precedentes. La cámara del consejo estalló en murmullos a medida que se hundían las implicaciones de las palabras de la reina. Algunos miembros asintieron. Acuerdo,
reconociendo la sabiduría en su declaración. Otros sacudieron la cabeza con vehemencia, su colorida energía. Firmas encendidas con desaprobación. Los cortesanos más jóvenes observaban con gran expectación, muchos de ellos habiendo crecido junto a Lara y entendiendo sus luchas de primera mano. Jack dio un paso adelante, sus movimientos cuidadosos pero determinado. Estimados miembros del Consejo de Su Majestad, comenzó, su voz firme a pesar de los cientos de ojos fijos en él. Entiendo el peso de lo que estás considerando. Solo soy un mecánico de la Tierra sin derecho a la realeza o experiencia diplomática, pero yo ofrecer algo quizás más valioso, la voluntad de aprender, de crecer y de tender puentes entre nuestros pueblos. Él hizo un gesto hacia el dispositivo traductor a su lado. Esta no es solo una herramienta de comunicación. Representa lo que es posible cuando se combinan dos enfoques diferentes. Su elegancia tecnológica se encuentra con el ingenio humano. Eso es lo que tenemos. Creados juntos. Imagina qué más podríamos lograr si se nos diera la oportunidad. Él. Chambers se quedó en silencio mientras las palabras de Jack flotaban en el aire. Liara observó a sus padres intercambiar una mirada que decía mucho sobre su conflicto interno. Sabía que la amaban, pero también entendía la carga de liderazgo que recaía sobre ella. Sus hombros. Cada decisión que tomaron afectó no solo a su familia inmediata, sino a toda una civilización que recurrió a ellos en busca de orientación. No podemos tomar esta decisión a la ligera, declaró el rey Val, levantando la mano para calmar al murmullos crecientes. Hay protocolos que considerar, implicaciones diplomáticas que evaluar y las necesidades de nuestra gente para prioriza. Se volvió para dirigirse directamente al Consejo. Por ello, proponemos un periodo de prueba y observación. Examinemos los beneficios y riesgos potenciales de tal unión, permitiendo que ambos partes para demostrar su compromiso y capacidad. La sugerencia provocó un debate inmediato entre el Consejo. Miembros. Algunos abogaron por condiciones más estrictas, proponiendo pruebas y evaluaciones exhaustivas. Otros abogaron por un enfoque más abierto, lo que sugiere que la verdadera compatibilidad solo podría evaluarse a través de una interacción genuina. A lo largo durante la discusión, Liara mantuvo su posición al lado de Jack, sacando fuerza de su presencia y de lo sutil apoyo emocional transmitido a través de su dispositivo. A medida que continuaba el debate, ocurrió un desarrollo sorprendente. Varios miembros más jóvenes del Consejo, aquellos que habían crecido expuestos a la cultura humana a través de las comunicaciones interestelares, comenzó a hablar a favor del sindicato. Citaron ejemplos de colaboraciones interculturales exitosas a lo largo de historia galáctica, enfatizando el potencial de crecimiento e innovación que a menudo traían tales asociaciones. Los miembros mayores y más tradicionales respondieron con preocupaciones sobre el engaño cultural y el precedente de tal unión. Podría establecerse. Señalaron casos históricos en los que intentos similares habían provocado disturbios sociales y políticos. Inestabilidad. La discusión se calentó con ambas partes presentando argumentos convincentes que reflejaban la complejidad de la situación. A pesar de todo, Liara se mantuvo firme. Ella reconoció que no se trataba solo de su felicidad o de la presencia de Jack en su mundo. Se trataba de algo más grande, la evolución de su sociedad, la ruptura de barreras que habían separado a las especies durante mucho tiempo y la creación de nuevas posibilidades para las generaciones futuras. Cada argumento presentado, cada contrapunto ofrecido, añadía otro capa a su comprensión de lo que realmente estaba en juego. A medida que la Cámara del Consejo se calentaba con la intensidad en el debate, Liara sintió que la mano de Jack rozaba la suya, un gesto simple que decía mucho sobre lo que compartían. Resuelve. Habían dado los primeros pasos en un viaje que requeriría paciencia, comprensión e inquebrantable compromiso. El resultado seguía siendo incierto, pero una cosa estaba clara. Ya habían comenzado a cambiar el rumbo de la historia siluriana, si su unión fue finalmente aceptada o no. El debate en la Cámara del Consejo se alargó hasta bien entrada la noche. Cada argumento teje un complejo tapiz de tradición, innovación y esperanza. Cuando el amanecer comenzó atravesando las torres cristalinas del palacio, arrojando una luz brillante a través de las ventanas, el rey Baelon levantó la mano. Una vez más por el silencio. La habitación se quedó quieta, todos los ojos se volvieron hacia él con anticipación. Hemos escuchado suficiente, dijo. Declarado, su voz llevaba tanto autoridad como compasión.
Esta decisión no se puede tomar a la ligera o apresurado. Requiere sabiduría, paciencia y fe en la posibilidad de crecimiento. Hizo una pausa, mirando a Liara y Jack parados uno al lado del otro, su conexión palpable incluso para aquellos que no lo hicieron. Posee sensibilidad si oran. Pero también requiere coraje para aceptar el cambio, Da un paso más allá de lo conocido y confía en que el amor tiene el poder de salvar incluso los abismos más amplios. La reina Nisa dio un paso adelante. Su presencia radiante llenando la habitación. Nuestra hija nos ha mostrado algo notable, que la verdadera fortaleza no radica en la perfección sino en la autenticidad. Ella ha elegido a alguien que no la ve como una princesa obligada por el deber, pero como una persona digna de amor simplemente por lo que es. Y al hacerlo, ella nos ha recordado a todos lo que realmente importa. Se volvió para dirigirse directamente al consejo. Concederemos a esta unión nuestra bendición, pero bajo ciertas condiciones. Jack debe someterse a un entrenamiento formal en nuestras costumbres, aprendiendo a manejar las responsabilidades de la vida real mientras permaneciendo fiel a sí mismo. A su vez, abriremos nuestra sociedad a una mayor comprensión de los caminos de la humanidad. Fomentar el intercambio cultural en lugar del aislamiento. Un murmullo recorrió la cámara, algunas voces expresando alivio. Otros optimismo cauteloso. El rey continuó, con un tono firme pero amable. Vamos. Este sea un nuevo capítulo para nuestro pueblo, no de división, sino de unidad. Vamos. Nosotros mostramos a la galaxia que el amor no necesita ajustarse a los límites trazados por las estrellas o las especies. Si Lara y Jack pueden encontrar armonía entre dos mundos, entonces seguramente podemos hacer lo mismo. Las lágrimas brotaron de los ojos de Lara mientras la miraba. Padres, la gratitud se le hincha en el corazón. Jack apretó su mano suavemente, sus propias emociones transmitidas a través del dispositivo traductor, una mezcla de asombro, humildad y determinación feroz. Para la primera vez, Lara no sintió vergüenza por ser diferente, ni miedo al rechazo. En cambio, se sintió vista, aceptada y celebrada por ser exactamente quien era. Encima, los meses siguientes, el palacio se transformó en un centro de colaboración y aprendizaje. Jack se sumergió en cultura siluriana, estudiando su historia, dominando su idioma y participando en sus rituales con entusiasmo genuino. Aunque tropezó ocasionalmente, literal y figurativamente, su sinceridad ganó incluso los cortesanos más escépticos. Mientras tanto, Liara introdujo elementos de la tradición humana en el palacio. Desde reuniones de narración de cuentos hasta comidas compartidas que trajeron risas y calidez a los salones formales. Su dispositivo traductor se convirtió en un símbolo de su asociación, inspirando a ingenieros y académicos a desarrollar herramientas similares para interespecies. Comunicación. Embajadores de sistemas vecinos visitaron para presenciar la unión sin precedentes, provocando discusiones sobre cooperación y entendimiento mutuo a través de las estrellas. Lenta pero seguramente, las barreras entre los mundos comenzó a disolverse. El día de su ceremonia oficial de unión, los jardines del palacio fueron adornados con ambos hiluros, cristales y flores de tierra. Su belleza combinada crea una atmósfera de unidad y celebración. Representantes de innumerables especies llenaron el espacio, sus diversas formas y colores se mezclaron armoniosamente. ¿Cómo? Liara caminó por el pasillo, su vestido brillaba suavemente con tonos iridiscentes, no vio juicio en los ojos de aquellos reunidos, pero esperanza. Jack la esperó al final del camino, vestido con un atuendo híbrido que honraba tanto a sus raíces y su nuevo rol. Su sonrisa era amplia y descuidada, su amor por ella brillaba más que cualquier estrella. Cuando se dieron la mano, el traductor de frecuencias tarareó suavemente, transmitiendo su alegría compartida a todos los presentes. Eso fue un momento de pura conexión, trascendiendo palabras y culturas. La ceremonia en sí fue una fusión de tradiciones, mezclando rituales ioreanos con votos humanos. Intercambiaron promesas, no solo entre ellos, sino con sus pueblos, comprometiéndose a construir puentes, fomentar el entendimiento y liderar con compasión. Mientras sellaban su vínculo con un gesto que combinaba resonancia silorana y toque humano, la multitud estalló en vítores, aplausos y estallidos de energía de celebración. Esa noche, mientras los fuegos artificiales iluminaban el cielo con patrones inspirados tanto en la tierra como en Cioria, Liara y Jack se pararon juntos en su privado balcón con vistas al reino. Debajo de ellos, la ciudad brillaba con vida, un testimonio de la resiliencia y adaptabilidad de su gente.
Jack envolvió su brazo alrededor de los hombros de Liara, acercándola. Ya sabes, dijo con una sonrisa. Nunca imaginé que terminaría aquí cuando me desperté esa mañana arreglando motores, pero ahora. No cambiaría esto por nada. Lara se inclinó hacia él, sintiendo el latido constante de su corazón contra el de ella. Y nunca soñé que alguien me vería, no solo a la princesa, sino a mí, y elegiría. Quédate. Me has dado más de lo que jamás creí posible. Se quedaron allí por mucho tiempo, viendo las estrellas brillar arriba y la ciudad brillar abajo. Su viaje había estado lejos de ser fácil, marcado por retos y dudas. Pero los había llevado a este momento, un lugar donde dos mundos se encontraron, donde las diferencias se convirtieron en fortalezas, y donde el amor demostró ser más fuerte que cualquier obstáculo. En los días y años que siguieron, Lara y Jack trabajaron incansablemente para cumplir su promesa a su gente. Establecieron programas de promoción cultural, intercambio, fomentó la colaboración científica entre especies y fomentó el diálogo entre vecinos. Civilizaciones. Su unión se convirtió en un faro de esperanza, demostrando que incluso las divisiones más amplias podían superarse con comprensión y esfuerzo. Los niños crecieron escuchando historias de la princesa alienígena y el mecánico humano que cambió el mundo. Curso de la historia. Los artistas pintaron murales que representan su viaje. Músicos compusieron canciones celebrando su amor e historiadores documentaron su legado como un punto de inflexión en las relaciones interestelares. Bajo su liderazgo, Siloria floreció, convirtiéndose en un modelo de convivencia pacífica y respeto mutuo. A pesar de todo, Lara y Jack siguió siendo un socio firme, apoyándose mutuamente en cada desafío y triunfo. Se enfrentaron momentos de duda y dificultad, como lo haría cualquier pareja, pero su base de confianza y propósito compartido los llevó a través. Juntos, demostraron que el amor no estaba confinado por fronteras, especies o expectativas. Era ilimitado y capaz de transformar mundos enteros. Mientras miraban al estrellas una última vez antes de retirarse por la noche, Liara apoyó la cabeza en el hombro de Jack. ¿Crees que vamos a? ¿Alguna vez dejaron de sorprenderse el uno al otro?, preguntó en voz baja. Él se rió entre dientes, presionando un beso en su sien. Espero que no. Eso es lo que hace que la vida y el amor sean tan hermosos. Y con eso, volvieron a entrar, listos para enfrentar las aventuras que les esperaban a continuación. De la mano y corazón en corazón. Su historia estaba lejos de terminar, pero ya se había convertido en leyenda. Una historia de coraje, conexión y el poder perdurable del amor para unir incluso a las almas más improbables.